tenemos el diario La Prensa. La noticia del día de ayer, la noticia política, obviamente fue la posesión de Xiomara Castro como la primera mujer presidenta de Honduras. Este viernes 28 de enero la prensa lo destaca, el traspaso de mando. Vamos de frente contra la corrupción, es lo más destacado de este titular, pero en realidad, escuchando el discurso de Xiomara Castro, hubo cosas muy importantes que dan cuenta de otra visión de la economía, del manejo del Estado y sobre todo de la política pública para resolver los problemas de fondo. Xiomara Castro juró ayer como presidenta de Honduras ante la jueza Carla Romero, flanqueada por Luis Redondo, quien le impuso la banda. A propósito de esta polémica de quien mismo le posesionaba. En su discurso de investidura enumeró 22 líneas de acción y ordenó energía gratis para más de 1 millón de hondureños. Si ese hubiese sido el titular, quizás tendría mucho más impacto, porque lo de la corrupción parecería que es un lugar común. No lo es en realidad, pero si hay algo novedoso en el discurso y en lo que llamó la atención de los propios hondureños y de propios y extraños de los que participaron y los que pudimos ver, es esta oferta que empezaría desde el día de hoy. 1 millón de hondureños tendrán energía gratis mientras dure la crisis y eso tendrá, por supuesto, un impacto en la población. Como ya lo tuvo el día de ayer, me imagino que incluso las encuestas levantan mucho más el apoyo popular de Xiomara Castro. Suerte en su gestión, Xiomara. Últimas noticias, diario venezolano, en este viernes 28 de enero, dice el presidente venezolano Nicolás Maduro: fracasaron otra vez los derrotamos. El Consejo Nacional Electoral declaró improcedente la solicitud de revocatorio presidencial que se planteó. Por supuesto, aquí tienen ustedes, la rectora Tania de Armedio señaló que solo 42,000 personas estamparon su firma, lo que equivale al 1% del padrón electoral, lo que no permite que se plantee el revocatorio del presidente Nicolás Maduro. En la parte inferior, una fotografía interesante, atractiva, llamativa de la posesión. Ahí se ve a Xiomara Castro con su esposo, quien efectivamente fue derrocado, Manuel Zelaya fue derrocado hace 12 años. El tiempo da vueltas, el mundo da vueltas y ahí tienen de nuevo a Manuel Zelaya junto a su esposa en el poder. Por supuesto que sí. Vamos al comercio de Lima, que efectivamente continúa destacando el impacto que todavía tiene el derrame petrolero de la transnacional española Repsol. El petróleo se expande y afecta 5 zonas protegidas, uno de los elementos que ya se dijo, y el diario El Comercio no lo consideró, pero los ambientalistas y algunos pobladores efectivamente habían señalado que el petróleo había ingresado en zonas ecológicas protegidas, y esto da cuenta de mayor afectación, porque si estaban protegidas, ahora efectivamente tienen un impacto mucho más duro para la ecología de esa zona. El derrame contamina reserva de Ancón y otras 4 áreas en el norte. Daños en el ecosistema llegan hasta Punta Salinas, cerca de Huacho. Cartas del capitán del buque contradicen versión de la empresa. Hoy un juez decide el impedimento de salida para los directivos de La Pampilla. Incluso ayer se dijo en un noticiero de Perú que a lo mejor ya ni siquiera estaban ahí. No sé, eso no se ha confirmado. Y por supuesto más información a propósito de la jornada de fútbol de las eliminatorias. El día de hoy se enfrentan Perú frente a Colombia. Después de los partidos de ayer, casi que va quedando claro quiénes serán los 5 equipos que clasifiquen al Mundial. El día de ayer empató Brasil con Ecuador en Quito. Además, Argentina le ganó a Chile en Chile y también Uruguay le ganó a Paraguay en Paraguay. Eso es importante. Y ahí tenemos la portada de Página 12, que en la parte superior, por supuesto, no dejemos de mencionar. Ahí Argentina derrotó a Chile 2-1 en la altura de Calama. La selección pudo sin Messi ni Scaloni. Pero vamos al titular principal. Decisión de fondo. Para tratar la negociación con Argentina, el staff del Fondo Monetario Internacional convocó a una reunión de directorio fuera de programa que se realizará hoy por la mañana. Si el gobierno considera que la respuesta que surja de ese encuentro es positiva, habilitará el pago del vencimiento de 731 millones de dólares de una deuda contratada en mala forma y sin ningún sentido patriótico ni económico del señor Mauricio Macri. Es lo que tiene todavía en negociaciones al Fondo Monetario Internacional
con el gobierno argentino. Así que a esperar esta decisión y por supuesto a pagar solo los 731 millones porque el Fondo Monetario quería mucho más. Vamos a la portada del Mercurio de Chile a propósito de la derrota de La Roja, como le denominan en Chile. Un nuevo paso en falso deja La Roja al borde de la cornisa. Todavía habría posibilidades de que clasifique Chile, pero bueno, eso ya está por verse. Los cálculos lo harán quienes saben de estos temas, pero en la práctica, 2 derrotas en casa. La primera fue con Ecuador y ahora con Argentina, lo cual decepciona a la hinchada chilena que efectivamente copó las instalaciones de ese estadio donde participó la selección argentina con la chilena. Y en la parte principal el título da cuenta de algo que está en debate. Efectivamente, avanzan propuestas para que Chile tenga Congreso unicameral, sistema presidencial y Estado plurinacional. Que es un gran debate de las organizaciones sociales, efectivamente dan cuenta de un amplio debate, de una gran reflexión alrededor de qué tipo de Estado y qué tipo de constitución y sistema político requieren los chilenos. Si el Pleno de la Convención no aprueba, el Poder Legislativo tendría 205 miembros y nada más, que es lo que se ha venido planteando, porque no se olviden que Chile tiene 2 cámaras, la de diputados y la del Senado, que en la práctica a veces incluso se contradicen o no facilitan la agilidad legislativa. Esta norma sobre el presidencialismo constituye acuerdo entre la derecha y el Partido Comunista, es decir, un sistema presidencial donde efectivamente el presidente tenga más atribuciones para poder ejecutar su plan de gobierno. Y lo del Estado plurinacional, que es un tema que incluso en América Latina todavía no se ha asumido a plenitud y que implica una serie de condiciones constitucionales. Hay en Ecuador, está en Bolivia, pero en Chile se está planteando incluso considerar de qué forma Ecuador y Bolivia lo han planteado en sus respectivas constituciones. Para eso están. Vamos a los portales informativos. Telesur destaca: un juez le obliga a Jair Bolsonaro a testificar por divulgar datos secretos electorales, la noticia más importante del día de ayer en Brasil, y que a propósito de del partido de fútbol entre Brasil y Ecuador quedó en segundo plano porque la mayoría de los brasileños estaban expectantes del partido que se desarrolló en la capital ecuatoriana, un partido de paso en el que Ecuador se enfrentó y se plantó frente a Brasil en igualdad de condiciones. Pudo haber ganado si no era por el Barcil, es decir, el VAR le ayudó a Brasil. Eso es lo que se destaca incluso de forma irónica en algunas redes sociales. En el costado derecho, la Corte colombiana respalda las denuncias de excombatientes que han sido agredidos, amenazados, algunos asesinados y por supuesto también perseguidos en Colombia. En Venezuela y Honduras restablecen relaciones diplomáticas. Estuvo ayer presente el canciller venezolano Plasencia y efectivamente se concretó el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Honduras. Y Brasil reporta el registro más alto de COVID-19 con 228.954 casos en un solo día. Más de 200.000, ya eso es muy preocupante. Veamos las cifras, por supuesto, de contagios: 367 millones de contagiados en el mundo, fallecidos 5.658.000. En cambio, en América Latina el número de contagios ascendió a 57 millones y de fallecidos a 1.585.000. Y veamos lo que dicen las cifras de fallecidos en Estados Unidos. Rebasó la barrera, para llamarlo de alguna manera, de 900.000 y a este momento el reporte de Telesur indica que hay 902.140 fallecidos en Estados Unidos, mientras que el número de contagios está en 74.695.000. Esto es lo que da cuenta este momento Telesur. Vamos entonces ahora con la agencia EFE, la información no tan relevante, pues un juez de Estados Unidos invalida extensas concesiones petroleras por la crisis climática, pero todavía tienen un espacio de apelación que yo imagino les concederán porque el poder que tienen estas petroleras obviamente es muy grande. Y más información de orden latinoamericano, aunque también efectivamente hay un tema de la geopolítica que ya va perdiendo fuerza. Joe Biden aborda con Zelensky un posible aumento de la ayuda económica a Ucrania. Qué bueno, qué importante. Le van a dar ayuda económica. La pregunta es, ¿a cambio de qué?
a cambio de que le permita tener varias ONGs metidas ahí lavando el cerebro a los ucranianos, bases militares, asesores extranjeros, asesores estadounidenses, por supuesto, y también material bélico en caso de peligro de una invasión rusa, lo cual, ya van a ver más adelante, es falso, porque aquí, por ejemplo, bueno, en el siguiente portal, veamos, lo vamos a ver, mejor lo veamos directamente. Europa Press dice lo que ha destacado en su declaración el canciller Lavrov de Rusia, que por lo que depende de Rusia, no habrá guerra en Ucrania, dice el canciller Lavrov. Por supuesto que hay reacciones de Estados Unidos, pero Rusia ha dejado claro su postura y de eso no volverá. Volvemos entonces acá. Brasil de Fato trae 2 o 3 informaciones que son importantes. Es bueno destacar de vez en cuando estos portales informativos que tienen mejor y mayor información de lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil. Refinería privatizada, sube los precios de la gasolina y diésel más que Petrobras. Esta información, por ejemplo, no la verán fácilmente en otros medios de comunicación. Y Lula da Silva se mantiene a la cabeza y está cerca de ganar las elecciones en primera vuelta, dice un sondeo del IPESP, que es una empresa de sondeos electorales y políticos. Ahí tienen ustedes. Y el candidato presidencial, Sergio Moro, que ustedes saben que fue el nefasto juez de Lava Jato, se asocia con Puerta Giratoria por su trabajo en Álvarez Marsal, que es en la práctica. Este martes se interpuso una representación contra Moro ante el Ministerio Público. Ex juez ya es investigado por el Tribunal de Brasil. Pues ahí tienen. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.